En el funeral de su madre, mi suegro y mi esposo me empujaron lejos del ataúd, haciéndome caer al suelo. No eres digna de despedirte. Ella dijo antes de morir que nuestro hijo es el único heredero. Gritaban. Lloré desconsolada sobre el frío piso. Pero entonces, de manera inesperada, un hombre mayor, distinguido, a quien nunca había visto, entró en la sala. Me miró fijamente y dijo con voz firme: Anya, soy tu padre. Y ellos responderán por esto. Hola. Escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle me gusta. Disfruta de la historia. Para comprender cómo se llegó a este punto, debemos remontarnos a aquella mañana, a esa misma sala ceremonial donde reposaba el ataúd de la persona más preciada de mi vida. El ambiente estaba cargado con el dulce y sofocante aroma del incienso y de flores marchitas. El duelo era palpable. Se cernía sobre los hombros de los presentes, cubiertos de abrigos y bufandas negras. Anya Kaluhina avanzaba entre la multitud de rostros conocidos y desconocidos como si estuviera en un sueño. Veía sus labios moverse pronunciando palabras de consuelo, pero no escuchaba nada. El mundo entero se reducía a un punto: la madera oscura y pulida del ataúd donde yacía su madre. Su madre parecía tan serena, tan distante, como si no fuera la misma mujer que, apenas 2 semanas antes, se había reído de un chiste tonto en un programa de televisión, ni la misma que horneaba sus célebres pasteles de repollo, cuyo aroma parecía haberse impregnado para siempre en las paredes de su viejo apartamento. Ahora su rostro parecía esculpido en cera, ajeno, inmóvil. Anya necesitaba desesperadamente tocarla, no para confirmar su muerte, de eso no cabía duda, sino para sentir por última vez el calor que se había ido. Para despedirse, avanzó separándose de su esposo Boris y de su padre, Gabriel Yudin, quienes se encontraban a la entrada, recibiendo condolencias con expresiones solemnes y ceremoniosas. Eran el centro de aquel evento fúnebre, personas respetadas e influyentes. Gabriel, propietario de una gran empresa, era una figura importante en la ciudad. A su lado, Boris siempre parecía una sombra pálida, pero hoy también lucía imponente con su estricto traje negro. Cuando Anya se acercaba al ataúd, sintió que una mano la sujetaba con brusquedad del codo. Se volvió. Era Boris. Su rostro estaba tenso, los ojos inquietos. Anya no. Ahora no, susurró suavemente, para que solo ella lo escuchara. Suéltame, respiró Anya tratando de liberarse. Quiero despedirme. No entendía lo que ocurría. ¿Por qué la detenía? Era su madre. Te dije que no, repitió, con un hilo de enojo en la voz. Pero Anya ya no escuchaba. Avanzó con decisión. Y en ese instante, la imponente figura de su suegro apareció junto a Boris. Gabriel Yudin no susurró, actuó. 2 manos fuertes la empujaron con violencia en los hombros. El empujón no fue solo enérgico, fue cruel y humillante. Anya perdió el equilibrio sobre sus tacones finos, agitó los brazos y con un golpe sordo, cayó al frío y resbaladizo piso de la sala ceremonial. Por un instante reinó un silencio mortal. Todas las conversaciones, todos los sollozos se detuvieron. Decenas de ojos se fijaron en ella, la profesora de matemáticas, Anya Kaluhina, tirada junto al ataúd de su madre. Su vestido negro se había subido, dejando al descubierto sus rodillas. Su bolso yacía a un lado. La humillación era total, dejándola sin aliento. Entonces, la voz atronadora de Gabriel rompió el silencio. No habló simplemente, proclamó, dirigiéndose a todos los presentes como si la ciudad entera lo escuchara. No eres digna de despedirte de ella, gritó, señalándola como a una criminal. Ella no quería verte. Anya levantó la cabeza sin poder creer lo que oía. ¿Qué decía? Su madre había hablado con ella por teléfono apenas un día antes de que su estado empeorara. ¿De qué hablas?, susurró, intentando incorporarse. Digo la verdad, continuó Gabriel con tono atronador. Antes de morir, tu madre comprendió que su único apoyo y esperanza era su nieto Matvey, mi nieto. Todo lo dejó para él. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La gente murmuraba. Anya observó sus rostros, curiosidad, malicia, confusión. Nadie se acercaba. Nadie ayudaba. Ella dijo antes de morir que nuestro hijo era el único heredero, añadió Boris, con voz menos segura que la de su padre, pero igual de condenatoria.
Para Anya, sonaba a veredicto. Su esposo, el padre de su hijo, estaba allí, al lado de su padre, desechándola. Todo para McVeigh, hasta el último copec, concluyó Gabriel con triunfo. ¿Y tú? Señaló de nuevo a Anya. No eres nada. Intentaste engañarla, tomar su dinero, pero ella vio a través de ti. Vete. No tienes derecho a estar aquí. Las lágrimas brotaron sin control. No era un duelo común. Era una pesadilla. Había sido humillada públicamente, pisoteada y acusada de los peores delitos en el funeral de su propia madre. Yacía en el suelo, temblando con sollozos silenciosos. Escuchaba murmullos que crecían. ¡Qué chica respetable! Estaba completamente sola. Su mundo se había derrumbado. Su madre se había ido. Su esposo y su suegro la habían traicionado de la forma más cruel. La habían presentado como codiciosa e indigna sin siquiera permitirle despedirse. Cuando todo parecía ya más oscuro, las pesadas puertas de la sala se abrieron con un chirrido. En el umbral apareció un hombre que Anya jamás había visto. Alto, atlético, alrededor de 60 años, con sienes canosas y un rostro imponente y confiado. Vestía un traje gris oscuro perfectamente ajustado, que desentonaba entre la multitud provinciana, aunque acomodada. No parecía afligido. Daba la impresión de haber venido a una reunión de negocios. Las conversaciones cesaron al instante. El extraño recorrió la sala con una mirada pesada y evaluadora, deteniéndose brevemente en Gabriel y Boris con claro desprecio. Luego, sus ojos se encontraron a Anya, aún en el suelo. Sin decir palabra, avanzó con decisión hacia ella. La multitud se abrió a su paso. Pasó junto a los Judin como si no existieran. Reaching Anya, he bent down and extended a strong, steady hand toward her. Stand up. His voice was quiet, controlled, yet edged with steel. That said, Anya stared first at his hand, then at his face. There was no pity there, no curiosity, only fierce, almost painful resolve. With hesitation, she placed her trembling hand into his. His grip was firm, grounding, and in one smooth motion Ed lifted her to her feet. Ed did not release her. Instead, Ed drew her slightly toward him, shielding her as Ed turned to face the hall. Gabriel opened his mouth, no doubt to demand who this man was and what Ed thought he was doing, but the stranger was faster. Still looking directly into Anya's eyes, spoke clearly, loudly enough for every person in the room to hear. Anya, I am your father, and they will answer for this. A collective gasp rippled through the hall. Dozens of eyes darted between Anya, the imposing stranger, and the stunned faces of Gabriel and Boris. The silence that followed was absolute. The declaration, I am your father, fell like a thunderclap. Anya stood rooted to the spot, unable to look away. A father, she had never had one. Her mother had sworn a date before she was born and had never spoken of him again. Now her mind reeled, struggling to absorb the revelation. The murmurs in the hall collapsed into one long, distant Still holding her hand, the only solid truth in a collapsing world, the man gently pulled her toward the exit. Let's go, said softly yet with unmistakable authority. They walked through the frozen crowd. Anya moved on instinct alone, her legs heavy, her breath shallow. She felt hundreds of eyes piercing her back, and behind them Gabriel finally found his voice. Who are you? What circus is this? But the stranger did not turn. He led her forward with the unshakable certainty of someone who had every right to be there. Outside, the easy air hit her like a slap, briefly snapping her back into herself. A large black SUV waited at the entrance. The man opened the passenger door. Get in. Anya, she obeyed. The interior smelled of fine leather and quiet power. A lady behind the wheel started the engine and drove away from the scene of her humiliation without another word. The city streets passed in slow gray strips outside her window, familiar, yet suddenly foreign. Her world had shifted on its axis. My name is Leonid Borin, he said finally, eyes fixed on the road. I know this sounds impossible. I didn't plan for our meeting to be like this. I arrived yesterday to find you, to speak to you, and then I saw the obituary in the newspaper. Your name, I citated, assembling the past as I spoke. Your mother and I loved each other deeply. Her parents disapproved. I was just a builder with no future in their eyes. They separated us. I left for work in the north. She wrote to say she was pregnant. And then the letter stopped. Her parents wrote instead, claiming she had married and wanted nothing more to do with me. I believed them. I tried to move on, but I never forgot her. Turning into a quiet, snow-blanketed courtyard, I switched off the engine and looked at her. Pain and regret shimmered in his eyes, raw enough to tighten her chest. A few years ago, I started searching again. I could finally afford to.
I learned she never married, that she raised a daughter you. I tried to contact her, but she didn't respond. My letters came back unopened. I opened the glove compartment and pulled out a leather folder. From it, I handed her several yellowed envelopes. These are her letters to me. Then I lifted a bundle of crisp envelopes stamped return to sender. And these are mine. I found your address and came here, but I didn't dare simply appear. I didn't know she was so ill. Anya lifted one of the old envelopes, her mother's familiar rounded handwriting. She unfolded the letter. My dear Leonia, I don't know if this letter will reach you. She couldn't read further. Tears filled her eyes, not tears of humiliation, but tears of bitter awakening. Everything she thought she knew about her past was a lie. She sat beside a man who was a stranger and yet suddenly so much more. And in the ceremonial hall remained the people she once called family. People who had just cast her aside and dragged her mother's memory through the mud. Grief shifted, crystallizing into something cold and sharp. Matvey, she whispered, raising her head. My son, I should have been with the neighbor, but they must have taken him. I need him and I need my mother's documents. All our papers are in the apartment. Leonid studied her. The softness in her face had vanished, replaced by steely resolve. All right, I said quietly. I'm with you. 10 minutes later they pulled up to her 9-story apartment building. She stepped out, anxiety tight in her gut. Leonid followed. Gabriel's car was already there. They climbed the stairs. Her front door was ajar. Voices murmured inside. Without hesitation, Anya pushed the door open and stepped through. Gabriel and Boris stood in the hallway, startled and certainly not expecting her to return with someone at her side. Gabriel shot Leonid a contemptuous look. Boris shrank, shoulders curving inward. ¿Qué haces aquí?, preguntó Gabriel con hostilidad. ¿Dónde está Matvey?, respondió Anya con voz serena y gélida. Ella misma se sorprendió de su compostura. He venido a recoger mis cosas y los documentos de mi madre. Matvey está en su habitación y no irá a ninguna parte, gruñó Gabriel. Y respecto a tus cosas podrás volver más tarde. ¿Cuándo volveré? No voy a negociar contigo, replicó Anya avanzando decidida hacia el interior del departamento. Este es mi hogar, pensó. Gabriel le cerró el paso. Estás equivocada. Este ya no es tu departamento. Es propiedad de la familia Yudin. Según el testamento, soy el custodio de la herencia hasta que Matvey alcance la mayoría de edad. Te prohíbo estar aquí. Anya miró a Boris. Boria, ¿qué está pasando? Díselo tú. Boris desvió la mirada. Papá tiene razón, Anya. Esto es lo mejor para todos. Para Matvey. Eso fue el colmo. Anya apartó de un empujón al suegro y corrió hacia la puerta. Necesitaba entrar, llevarse a su hijo y recuperar algún rastro de su vida, las cartas de su madre, las fotografías. Introdujo la llave en la cerradura. Encajó pero no giró. Sonó un clic metálico sordo. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Un sudor helado la recorrió, examinó la cerradura. Era nueva, brillante, sin una sola marca. La habían cambiado mientras ella estaba en el funeral. Ustedes cambiaron la cerradura, susurró volviéndose. Gabriel mostraba una sonrisa victoriosa. Te lo dije. Esta es propiedad familiar. No queremos extraños aquí, Matvey, gritó Anya incapaz de contenerse. Comenzó a golpear la puerta con los puños. Matvey, hijo mío, soy mamá. Deja de hacer escándalo, bramó Gabriel, sacando el teléfono. Si no te marchas de inmediato con tu acompañante, llamaré a la policía. Llámalos, vociferó Anya, sin dejar de golpear. Que todos vean lo que haces. Me estás impidiendo ver a mi propio hijo. Gabriel llamó con calma, informando que una intrusa intentaba irrumpir en su apartamento, alterada, gritando y comportándose de manera amenazante. La policía llegó sorprendentemente rápido. 2 agentes, un sargento joven y un capitán agotado, subieron al rellano. Vieron a un reconocido y respetado Gabriel Yudin explicando la situación con serenidad. Junto a él, su hijo. Frente a ellos, una mujer llorosa que afirmaba que ese era su hogar y su hijo, acompañada de un desconocido. La escena parecía clara. Señora, por favor, cálmese, dijo el capitán cansado. Los documentos del departamento están dentro, gritó ella. Es nuestro hogar. Mi esposo y yo lo compramos juntos. Gabriel Petrovic es el albacea, anunció Gabriel, mostrando un documento. El apartamento forma parte de la herencia. Esta mujer, mi exnuera, ha sido privada por testamento de derechos de herencia y de residencia. Está provocando un escándalo y asustando al niño. Eso es mentira. Anya se volvió hacia los agentes. Miente, no me deja ver a mi hijo. El capitán suspiró.
No podemos intervenir en disputas familiares. Los temas de propiedad se resuelven en los tribunales. Por ahora debe marcharse. Está perturbando a los residentes. No me iré sin mi hijo. Si no obedece, tendremos que detenerla por alteración del orden público», advirtió, con tono endurecido. Leonid, que hasta entonces había permanecido en silencio, le apoyó una mano en el hombro. «Anya, no podemos hacer nada ahora. Vámonos». Los policías los escoltaron fuera del edificio. Gabriel y Boris observaban desde el rellano la expresión del primero rebosante de triunfo. Ya en el exterior, alejándose, el capitán se dirigió a Anya con formalidad. «No vuelva a acercarse a este apartamento ni a molestar a la familia Yudin. Si lo hace, presentarán una denuncia por acoso y enfrentará graves consecuencias». Anya se quedó inmóvil. Acoso. Perseguida. Había intentado entrar en su propio hogar y, sin embargo, la ley, encarnada en aquel capitán agotado, acababa de convertirla en delincuente, una amenaza para su propia familia. No solo había sido expulsada, había sido borrada, arrancada de todo aquello que más amaba, de su hijo. Las palabras del capitán flotaron en el aire helado, cortantes como cristal. Anya alzó la vista hacia las ventanas del 7º piso, donde brillaba una luz. Allí estaba su hijo, y ella permanecía fuera, extraña e impotente, oficialmente advertida de no acercarse a su propia casa. Sus manos y pies estaban entumecidos, pero no sentía frío. Por dentro todo había quedado reducido a cenizas. Leonid la tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza. «Vámonos, Anya. Aquí ya no podemos hacer nada». Ella se dejó guiar como una marioneta. Subieron al auto amplio y cálido de él. «¿A dónde?», preguntó. Ya no tenía hogar. Solo conservaba una bolsa vieja con documentos, un teléfono y la ropa que había llevado al funeral. Leonid pareció leerle el pensamiento. «He reservado una habitación de hotel. Necesitas descansar. Mañana empezamos». La condujo hasta el hotel más lujoso de la ciudad. La habitación era amplia pero impersonal, con una cama enorme y una pared entera de ventanales. Él pidió té y comida para el cuarto, pero Anya no pudo probar nada. Se sentó en el borde de la cama, inmóvil, viendo un solo punto mientras en su mente se repetían las palabras de Gabriel, la mueca de Boris, la mirada indiferente del oficial de policía. «Ya contacté a alguien», dijo Leonid, sentado frente a ella. «Un buen abogado, el mejor de la región. Se llama Víctor Semyonovich. Estará aquí mañana a las 9. Presentaremos una demanda. Vamos a luchar, Anya». Ella levantó la mirada vacía. ¿Luchar? Ellos lo tenían todo: su hijo, su casa, un testamento perfectamente preparado. Gabriel jamás daba un paso sin planearlo todo. «Y nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados», prosiguió Leonid con voz firme. «Una vez llegué 35 años tarde. No volveré a llegar ni un minuto tarde». A la mañana siguiente, exactamente a las 9, alguien llamó a la puerta del hotel. Víctor Semyonovich resultó ser un hombre bajo y robusto, de unos 50 años, con ojos inteligentes y penetrantes. Escuchó con paciencia el relato fragmentado de Anya, interrumpiéndola solo para tomar breves notas. Leonid completaba la narración con datos precisos. «La situación es compleja», dijo Víctor cuando terminaron. «Gabriel Yudin es influyente y actúa con rapidez. Presentaremos de inmediato un recurso para impugnar el testamento y una contrademanda por la custodia del menor. Pero prepárate, Anya, esto será sucio y prolongado». Y tenía razón. En tan solo 2 días se celebró una audiencia preliminar. El abogado de los Yudin, un joven impecable en un traje carísimo, presentó el testamento ante el tribunal. Víctor Semyonovich le entregó a Anya una copia. Ella la observó mientras la vista se le nublaba. Todo parecía oficial: sello, firma de la notaría y la firma de su madre. Inclinada, débil, apenas semejante a su trazo firme de siempre, pero seguía siendo la suya. En un lenguaje frío y jurídico, el documento establecía que su madre, en pleno uso de sus facultades, legaba todos sus bienes, el piso, la dacha, la cuenta bancaria, a su nieto Matvei Borisovich Yudin, el ejecutor testamentario y tutor de la herencia hasta la mayoría de edad del nieto, sería el abuelo, Gabriel Petrovich Yudin. Ni una sola mención a Anya Borisovna Kalugina, como si no existiera.
Parece impecable, dijo Víctor al salir. El juez, como era de esperar, rechazó cualquier medida cautelar a favor de Anya y aplazó el caso un mes. La fecha del testamento era 3 días antes de la muerte de su madre, firmado ante notario y testigo. Impugnarlo sería casi imposible. La ley siempre se inclina ante el documento. Habría que probar incapacidad mental o coacción, y eso sin pruebas sólidas es casi inviable. Miró a Anya con compasión. Haré todo lo que esté en mi mano, pero debes entender que las probabilidades son mínimas. Este proceso consumirá tu energía y tu dinero. Los Yudin contraatacarán. Sus palabras sonaron como una condena. La ley estaba de su lado, el documento estaba de su lado. El mundo entero parecía estar contra ella. Anya sintió cómo la desesperación la anegaba. Llevaba días sin ver a Matt Bay. Llamó a Boris, pero él no respondió. En el colegio, la subdirectora insinuó que, dada su situación familiar, debía tomar una licencia sin sueldo para evitar afectar a los niños. Gabriel estaba arrasando metódicamente el suelo bajo sus pies. Aquella noche, en la habitación del hotel, Anya miró una y otra vez la copia del testamento. Algo le inquietaba. La firma de su madre débil, la firma de la notaría. Pero estos, el testigo. Debajo, entre otras firmas, aparecía un nombre: Petrova Tatiana Ivanovna. No conozco a ninguna Petrova, dijo Anya, enseñando la firma a Leonid. Mi madre no tenía amigas con ese nombre. ¿Quién es? ¿Por qué fue testigo? Leonid frunció el ceño. Buena pregunta. Anya no durmió en toda la noche. El nombre Petrova Tatiana Ivanovna resonaba en su mente. A la mañana siguiente tomó una decisión. No podía seguir esperando mientras los abogados intercambiaban papeles. Tengo que ir a la notaría, le dijo a Leonid. Quiero otra copia oficial y quiero mirarles a la cara. La notaría estaba en la planta baja de un antiguo edificio mercantil, el mismo al que su madre acudía siempre para trámites y pagos. En recepción estaba Lena Kirova, una antigua compañera de clase, discreta, poco llamativa. Nunca fueron cercanas, pero siempre se saludaban con cordialidad. Cuando Anya entró, Lena levantó la vista y palideció. Anya, hola, mi pésame. Escuché. Hola, Lena, respondió Anya acercándose al mostrador. Necesito una copia oficial del testamento de mi madre, María Stepanovna Kalugina. Lena se inquietó, apartó la mirada y empezó a hojear papeles. Sí, claro. Un momento. Entró a la oficina interior y regresó minutos después con el documento sellado, entregándoselo en silencio. Anya lo colocó sobre el mostrador y señaló la firma del testigo. Lena, dime quién es esta persona. Petrova Tatiana Ivanovna. Nunca he oído ese nombre. ¿Era amiga del notario? ¿O alguien que conocía a mi madre? El rostro de Lena palideció de inmediato. Miró la firma, luego a Anya y en sus ojos apareció un miedo inequívoco. Yo no sé. Solo es una testigo. Es lo que exige la ley, murmuró. No me mientas, Lena, replicó Anya con la voz tensa. Llevas 10 años trabajando aquí. Conoces a todos los clientes. Mi madre venía constantemente. Debes saber quién estuvo con ella en sus últimos días. Por favor, Lena, dime la verdad. Me han arrebatado a mi hijo. Me echaron de mi casa. Necesito saberlo. Lena lanzó una mirada nerviosa hacia la puerta de la oficina del notario. Luego se inclinó hacia adelante y susurró casi sin voz. Anya, vete. No necesitas saber esto. Es peligroso. Los Yudin, ellos, ¿quiénes son realmente? Cerró los ojos como si reuniera valor y acto seguido los abrió para pronunciar en un susurro las palabras que hicieron que el corazón de Anya dejara de latir por un instante. No es una amiga ni una desconocida. Es una enfermera privada. La contrató Gabriel Yudin. Cuidó de tu madre durante su última semana, cuando estaba gravemente enferma. A ti no te permitieron acercarte. Esa enfermera fue la única persona que vio a tu madre en sus últimos días y la única testigo de la firma del testamento. Las palabras de Lena cayeron como piedras en un pozo profundo. Una enfermera privada, contratada por Gabriel, única testigo. Cada frase era un eslabón más en la cadena que estrangulaba a Anya. Y de pronto todo encajó. ¿Por qué su madre no contestó el teléfono aquella última semana? ¿Por qué Boris insistía en que necesitaba descanso y los médicos en que no la molestara? No era descanso,
Era aislamiento. Ania, tienes que irte, susurró Lena, lanzando una mirada temerosa hacia la puerta. Si él se entera de que hablé contigo, vete. Ahora mismo. Ania salió de la oficina en estado de shock. No recordaba cómo llegó hasta el coche de Leonid estacionado en la esquina. Se dejó caer en el asiento del acompañante, temblando. La enfermera. Logró pronunciar. Leonid apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La mandíbula, rígida, las venas del cuello, marcadas. De sus ojos emanaba una furia fría, calculada, infinitamente más peligrosa que un grito. Se llama Tatiana Petrova, dijo con voz grave. Gabriel contrató a una enfermera privada. Estuvo con tu madre todo el tiempo y es la testigo del testamento. Ania recordó entonces lo que Lena añadió. No me dejaron ver a mi madre nunca más. Leonid no respondió. Encendió el motor. Ya tenemos un objetivo, murmuró, resuelto. Vamos a encontrar a Tatiana Petrova. En el hotel, Leonid actuó de inmediato. Mientras Ania caminaba de un lado a otro, incapaz de asimilar la magnitud de la traición, él ya hacía llamadas, daba instrucciones cortas, precisas. Contrató a un investigador privado de absoluta confianza. La misión era clara. Localizar a Tatiana Ivanovna Petrova, enfermera, unos 55 o 60 años. Los primeros días no hubo pistas. En los registros médicos no figuraba. En redes sociales había infinidad de Tatiana Petrova, pero ninguna coincidía. Era como si hubiera desaparecido. El investigador sugirió que podría ser de otra región. Pasaron 2 días agonizantes. Ania se sentía atrapada como en una jaula. Solo pensaba en Matvey. ¿Cómo estaba? ¿Qué le decían? ¿Comprendería él algo de lo que ocurría? Al tercer día el teléfono sonó. Tenemos un rastro, anunció el investigador. Seguí movimientos financieros. Hace 2 semanas, una transferencia importante, 5 millones de rublos, se realizó a nombre de una tal Tatiana Ivanovna Petrova, en una región cercana. A Ania se le cortó la respiración. 5 millones. ¿Para qué puede recibir una enfermera semejante pago? ¿De parte de quién? Preguntó Leonid. De la empresa LLC Horizonte. Revisé, pertenece a Agrologística. Y el dueño de esa empresa es, como ya sabe, Gabriel Petrovich Yudin. Era irrefutable. Pago por silencio. Por traición. ¿Qué más sabemos de Petrova? Insistió Leonid. Casi nada. Tras recibir el dinero, lo retiró todo en efectivo y renunció a su empleo. Trabajaba como enfermera en el hospital distrital, pero desapareció. Dijo a sus vecinos que se iba a descansar por largo tiempo. Vendió su piso por una miseria una semana antes. Desde entonces, ninguna pista. No era un callejón sin salida. Era una pista reciente, ardiente que conducía directamente a Gabriel. Por primera vez, Ania sintió una chispa de esperanza. Débil, desesperada, pero esperanza al fin. Había pruebas. Había un blanco al que apuntar. La encontraremos, sentenció Leonid colgando. No importa dónde se esconda. En ese momento sonó el teléfono de Ania. Un número desconocido. Contestó con cautela. Ana Borisovna. Habla la secretaria del director de su escuela. La señora Marina Viktorovna solicita que acuda inmediatamente. El corazón de Ania se estremeció. La escuela, su último vínculo con la normalidad. ¿Ha sucedido algo? Preguntó. Se le explicará en persona. Tiene que presentarse en el plazo de 1 hora, respondió la voz antes de cortar. Algo pasa, advirtió Leonid. Puedes enviarme el siguiente fragmento cuando quieras. Ania sintió un profundo presentimiento. 35 años en aquella ciudad le habían enseñado cómo funcionaba la reputación. Y Gabriel Yudin era un maestro en manipularla, la suya y la de los demás. Los pasillos de la escuela, por lo general llenos de vida y bullicio, ahora se le antojaban desiertos y extraños. Los niños estaban en clase, y un silencio opresivo lo impregnaba todo. La secretaria, sin levantar la vista, señaló con desgano la puerta del despacho de la directora. Marina Viktorovna, imponente y segura de sí, estaba sentada tras su enorme escritorio. No ofreció asiento, observando a Ania como si fuese una intrusa. Ana Borisovna la he llamado por un asunto muy desagradable, comenzó. Gabriel Petrovich Yudin me visitó hoy. Está profundamente preocupado por lo ocurrido en el funeral. Toda la ciudad habla de ello.
Guardó silencio unos instantes, examinando a Anya como si fuera una mancha en el prestigio de la escuela. Él, como hombre respetable y afligido, me informó de su, digamos, conducta moralmente inestable y de sus intentos por reclamar la herencia dejada a su nieto. «Eso es mentira», exclamó Anya. «Él miente. Me echó de mi casa. Le ruego que no levante la voz en mi oficina», la interrumpió la directora con frialdad glacial. «He escuchado al respetado miembro de nuestra comunidad. Ahora la escucho a usted y lo único que percibo es histeria». Tomó un bolígrafo, como si necesitara una barrera entre ambas. También expresó su inquietud por el hecho de que ha estado relacionándose en público con un hombre de reputación dudosa. «Usted comprende, Ana Borisovna, que un docente, especialmente un profesor de matemáticas, debe ser ejemplo no solo de conocimiento, sino de integridad moral. ¿Qué clase de ejemplo está dando a los niños?» Anya se quedó paralizada. Así había tejido él la historia. Leonid, su propio padre, convertido en un hombre de reputación dudosa, y ella, la mujer codiciosa, inmoral e histérica a ojos de todos. El tono de la directora era clínico, oficial, para proteger a los estudiantes de circunstancias perturbadoras y poco saludables. Y para salvaguardar la reputación de nuestra institución, he tomado una decisión. Le tendió una hoja impresa en papel oficial. Anya leyó las líneas rápidamente. Suspensión sin salario. Falta de idoneidad moral. Todo había terminado. Él no solo le había arrebatado su hogar y a su hijo, había destruido su carrera, su reputación y su único sustento. En aquella pequeña ciudad, semejante acusación era una marca permanente. Anya salió del despacho en estado de shock, avanzando por el pasillo vacío, como si las paredes se cerraran sobre ella. Una sola visita, unas cuantas palabras envenenadas y él había arrasado con su vida, su casa, su hijo, su trabajo, su lugar en el mundo. Se dejó caer en el asiento del coche de Leonid y le entregó el documento en silencio. «Así pelea él», murmuró Leonid mirando al frente. «No en un campo de batalla, sino en despachos. Golpea donde más duele». Anya cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de todo se estrechaba a su alrededor. Los recursos de Leonid eran enormes, su apoyo, invaluable. Pero esta era otra guerra. Una guerra de reputaciones, rumores y percepción pública. En ese frente, Gabriel era el general y ella indefensa. Solo la infantería. Él, empresario respetado y filántropo. Ella, la mujer histérica, abandonada por su marido y expulsada de su trabajo por conducta inmoral. ¿Quién iba a creerle? La desesperación comenzó a arrastrarla hacia el abismo. Buscaban a la enfermera, pero podía tomar semanas, incluso meses. Y mientras tanto, Gabriel podía completar todos los trámites, vender los bienes de su madre y lo peor de todo, darle vuelta el corazón de Matvey. Podría decirle que su madre lo había abandonado, que era una mala mujer, y el niño terminaría creyéndolo. No, no podía permitirlo. Debía encontrar una forma de llegar a alguien, a él, a Boris. Debía quedar algún vestigio del hombre que había amado, el padre de su hijo. No podía creer que fuera tan monstruoso como su padre. Solo era débil, temeroso. Y si lograba sacarlo de la sombra de Gabriel, aunque fuera por 5 minutos, «Necesito hablar con Boris», dijo al fin, abriendo los ojos. Su mirada era firme. «Sola, sin su padre». «Ana, es inútil», respondió Leonid, negando con la cabeza. «Él está completamente sometido a Gabriel. Tengo que intentarlo. No voy a gritar. No voy a acusar. Solo necesito hablar con él como la madre de nuestro hijo. Recordarle que tenemos a Matvey». Leonid la observó largamente y luego asintió. «De acuerdo. Pero me quedaré cerca, a cierta distancia». Sabían dónde estaba la oficina de Boris, un edificio modesto de 2 plantas en la zona industrial, donde ocupaba un puesto subalterno en una de las empresas de su padre. Llegaron media hora antes del fin de la jornada. Leonid aparcó al otro lado de la calle, con vista directa a la entrada. «Te espero aquí», dijo. Ana salió del coche. Las piernas le temblaban, pero se obligó a caminar con determinación. Esperó junto a la entrada, intentando pasar desapercibida. 10 minutos después, los empleados comenzaron a salir. Por fin apareció Boris. Caminaba cabizbajo con el maletín en la mano, pálido y exhausto.
Al verla, se detuvo en seco. «Ana, ¿qué haces aquí? No deberías estar aquí. Tenemos que hablar, Boria», dijo ella en voz baja, acercándose. «No hay nada de qué hablar. Todo está dicho». Intentó rodearla para marcharse. «Por favor», se interpuso ella, sin rastro de reproche en la voz. «Solo súplica, 5 minutos. Por Matt Bay. Piensa en él. Está sufriendo, nos quiere a los dos. ¿Cómo vas a explicarle por qué su madre no está?» Boris apartó la mirada. «Se lo explicarán. Le dirán la verdad, la verdad». Anya sonrió con amargura. «¿Cuál verdad, Boria? ¿La que inventó tu padre? ¿Que su madre es una mujer codiciosa y despreciable expulsada de su casa?» «Basta», susurró él mirando alrededor. «No hagas una escena. Así es mejor, para Matt Bay. Necesita aceptar la situación y seguir adelante». «¿Seguir adelante?» La voz de ella tembló. «Me echaste. Tu padre me quitó el trabajo. Me quitaste a nuestro hijo. ¿Y ahora me dices que siga adelante?» No podía hacer nada, casi gritó desesperado. «Mi padre decidió. ¿Y tú? ¿No tienes opinión? ¿Piensas pasarte la vida escondiéndote detrás de él?» Boris despierta. «Es nuestro hijo». En ese instante, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un sedán negro de cristales polarizados se detuvo junto a ellos. Ana no lo había visto nunca. 2 hombres corpulentos, vestidos con abrigos caros, salieron. Su porte era frío, imponente. No parecían matones de los 90. Se asemejaban más a personal de seguridad de alguien muy importante. Ignoraron a Ana y se dirigieron directamente a Boris. El rostro de él cambió al instante, desbordado de miedo puro. Empalideció tanto que las pecas le resaltaron como manchas oscuras. «Boris Gavrilovich», dijo uno, con voz neutra y carente de emoción. «Solo queríamos recordarle que el plazo ha terminado». «Lo sé», balbuceó Boris. «Lo sé, solo necesito un poco más de tiempo. Un par de semanas». «Ya tuvo un par de semanas», respondió el otro con calma. «Y otra más antes. Nuestro cliente no es paciente. Este asunto debe resolverse antes de fin de mes. De lo contrario, los términos y los métodos cambiarán. Lo arreglaré. Se lo juro». La voz de Boris se quebró. «Eso esperamos», dijo el primero, dedicando a Ana una mirada fugaz antes de volver a Boris. «De verdad lo esperamos». «Buenas tardes, Boris Gavrilovich». Regresaron al coche y se alejaron sin más. Ana quedó paralizada intentando comprender lo ocurrido. Boris, jadeante, se apoyó contra la pared, tan pálido como el yeso. «¿Quiénes eran?», preguntó ella. «No es asunto tuyo», escupió él. «Márchate, Ana. Vete y mantente alejada de esto». La apartó con brusquedad y se dirigió a la parada del autobús. Ana quedó sola en la acera. 1 minuto después, el coche de Leonid se detuvo junto a ella. Él abrió la puerta. «Sube». Lo vi todo. Ana entró en silencio. «¿Esos hombres eran gente de tu suegro?», preguntó mientras él conducía. «No lo sé. Pero Boris les tiene pavor». Sin responder, Leonid tomó el teléfono y marcó. «Igor, soy yo. Acaba de pasar un sedán negro. Te enviaré la matrícula. Necesito todo, a quién pertenece, quiénes eran esos dos y qué relación tienen con Boris Yudin. Con urgencia». Regresaron al hotel en absoluto silencio. 1 hora más tarde, el teléfono de Leonid vibró. Puso el altavoz. «Leonid Pavlovich, tengo información», dijo la voz del investigador. «El coche está registrado a nombre de una agencia privada de seguridad que también actúa como cobradora de deudas. Manejan préstamos privados de alto interés. Esos dos son sus principales negociadores. ¿Qué préstamo tiene Boris Yudin?» Hubo una pausa. «Aquí viene lo interesante. No es de la empresa de su padre. Tomó un préstamo privado hace 6 meses. 10 millones de rublos». Ana ahogó un grito llevándose una mano a la boca. «¿10 millones? ¿Para qué? ¿Los perdió?», preguntó Leonid. «Peor. Los invirtió en una pirámide financiera. Lo perdió todo, y ahora con intereses la deuda casi se ha duplicado. Gabriel Yudin no lo sabe. Boris lo tomó en secreto». Leonid frunció el ceño. «Para obtener un préstamo así tuvo que haber garantía». «¿Qué hipotecó?». Otra larga pausa. «Hipotecó el apartamento, el que ustedes compartían, y firmó la documentación correspondiente». «Es imposible», susurró Ana. «El apartamento es propiedad conyugal. Jamás habría firmado algo así». «¿No lo hizo, Ana Borisovna?». «Él falsificó su firma. Una autorización notarial para usar el bien como garantía. Su esposo incurrió en un delito.
Ahora entiendo por qué necesitaban con tanta urgencia la herencia de su madre. No era solo ambición. Era la única manera de tapar ese agujero antes de que lo descubrieran, y antes de que su padre entendiera que su hijo no es solo un fracasado, sino un delincuente. Las palabras del detective cayeron sobre la habitación como hachazos sobre hielo. Falsificación. Delito. La única vía para cubrir la deuda. Ana se aferró a los reposabrazos, sin aire. El mundo se redujo a un zumbido vacío. Aquello no era solo cobardía ni sumisión al suegro. Era traición calculada. Su marido, el padre de McVeigh, había hipotecado su hogar y al fracasar, no buscó perdón. Corrió hacia su padre para armar un plan. Humillación en el funeral, cambio de cerraduras, testamento falso, despido, difamación. Todo para salvarse. Pero, en lugar de dolor, Ana sintió una claridad helada. El momento en que una víctima deja de serlo. «Me ha dado un arma», dijo en voz baja, sorprendida de su propia calma. «Falsificación de documentos. Esto es un delito penal. Ahora tenemos palanca». Leonid asintió despacio, con respeto en la mirada. Su hija ya no era la mujer rota de días atrás. Era una combatiente. Sí, esto lo cambia todo. Podemos denunciarlo ahora mismo, pero si lo hacemos, se esconderán. Gabriel moverá sus contactos y el expediente dormirá años. Necesitamos actuar rápido. Y aún falta nuestra carta más fuerte, la enfermera. Ya no buscaban a Petrova solo como testigo, sino como cómplice. El investigador redobló la búsqueda, rastreó hospitales, excompañeros, vecinos. Pasó otra semana, tensa y agotadora. Ana dormía poco, soñaba con su marido firmando con su mano. De día reunía documentos, declaraciones, certificados, guerra burocrática, extenuante y temía casi inútil. Hasta que una tarde Igor llamó. La encontré. Me costó, pero es información fiable. Una ex colega confesó. Petrova había comprado una dacha en un asentamiento rural llamado Hacienda Silenciosa, a 100 kilómetros de la ciudad. Vivía sola, casi no salía. Tenía miedo. «Salimos ahora», dijo Leonid. «Dame la dirección». Condujeron en el crepúsculo. El asentamiento, perdido entre campos nevados, tenía la mayoría de las casas cerradas por el invierno, solo unas pocas luces. La vivienda era tal como Igor la describió, modesta, con cerca alta. Una luz encendida. Aparcaron lejos para no llamar la atención. «Iré solo», dijo Leonid. «No», replicó Ana. «Voy contigo. Quiero mirarla a los ojos». Él no discutió. Tocaron a la puerta. Un perro ladró. Una mujer baja, rellenita con bata vieja, salió al porche. Tatiana Petrova. Cara hinchada, gesto asustado. «¿Quiénes son?», gritó nerviosa. «Tatiana Ivanovna», llamó Leonid con calma. «Necesitamos hablar con usted. Sobre su trabajo con María Stepanovna Kalugina». Al oír el nombre de la madre de Ana, Tatiana palideció. «No sé nada. Váyanse o llamo a la policía». «No lo hará», respondió Leonid sereno. «Porque entonces llamaremos nosotros, y no será por trabajo sino por fraude en gran escala y en complicidad». Hasta 8 años de prisión. La mujer se quedó inmóvil, aterrada. Miró a Ana. Finalmente abrió la verja. Dentro la casa olía a humedad y perro. Se sentaron en la cocina. Petrova se encogió, temblorosa. «Sabía que vendrían», susurró. «Lo esperaba cada día». «Díganos todo», pidió Ana, firme. «¿Cómo usted y Gabriel Yudin engañaron a mi madre moribunda?» Tatiana se quebró. Entre sollozos contó. El asistente de Gabriel la contrató con una suma enorme para cuidados especiales. Debía mantener a María sedada, tranquila, aislada. Ella pedía el teléfono para llamar a su hija. Petrova se lo quitaba. La mano temblorosa de la enferma buscaba el aparato y ella no se lo permitía. «¿Y el testamento?», preguntó Leonid. Trajeron al notario a la casa. Ella casi no podía pensar. Gabriel se sentó a su lado y leyó. Días repitiendo. «Ana te abandonó. Es ingrata. Quiere internarte. Solo tu nieto te quiere». Ella lloraba. Él tomó su mano, la guió para firmar. Más lágrimas. Más culpa. No quería, tenía miedo. Él es un hombre terrible. Y yo. Necesitaba el dinero. Mi hijo tenía problemas graves. Leonid la dejó desahogarse. Luego, con voz serena y firme, habló. «Tatiana Ivanovna, usted tiene 2 opciones.
O nos brinda ahora mismo una declaración oficial y mi abogado le garantizará el estatus de testigo y plena protección legal, su seguridad asegurada, o nos iremos. Y en una hora la policía estará aquí para imputarla como cómplice. La decisión es suya. Tatiana levantó el rostro surcado de lágrimas. Tengo pruebas, murmuró. Le tenía miedo. Pensé que tarde o temprano se desharía de mí. Grabé cosas por si acaso, para protegerme. Se levantó, rebuscó en un aparador viejo y sacó un teléfono desgastado de teclas. Con los dedos temblorosos pulsó varias teclas. Escuchen. Un chasquido salió del altavoz, seguido de la voz ronca y debilitada de su madre. Anechka, ¿dónde está mi Anechka? Llamen a Ania. A continuación sonó otra voz segura, seca, disfrazada de falsa compasión, la voz de Gabriel Yudin. María Stepanovna, cálmese. Ania no vendrá. Es desagradecida. Quería internarla en una residencia. Piense en su nieto. Mire. Este documento es bueno. Para Matvey, para que la hija ingrata no reciba nada. Firme aquí. Eso es, bien hecho. Al escuchar la grabación, la habitación pareció tambalearse. Oír a su madre tan débil y desvalida fue insoportable. La voz de Gabriel, veneno envuelto en fingido cuidado, le revolvió el estómago. Era una prueba irrefutable. La confirmación directa del testimonio de la enfermera. Leonid tomó el viejo teléfono de manos de Tatiana. Su rostro parecía tallado en granito. Nos quedamos con esto, dijo. Y usted vendrá con nosotros ahora mismo. Nuestros colaboradores documentarán su testimonio conforme al protocolo. Desde este momento está bajo nuestra protección. Tatiana Petrova asintió dócilmente. Armó una pequeña bolsa y abandonaron su humilde refugio. En el camino de regreso a la ciudad, Ania guardó silencio. En una carpeta especial que Leonid le entregó reposaba el teléfono con la grabación, una bomba de tiempo. El dolor se mezclaba con la ira. Y la ira con una fría y vibrante expectación de justicia. Lo tenían todo. Una testigo, una grabación de audio y la firma falsificada de Boris. El caso estaba preparado. A la mañana siguiente irían a la policía. No a la comisaría local, sino directamente a la oficina regional. Leonid ya había coordinado todo con su abogado. Regresaron al hotel pasada la medianoche. Leonid acomodó a Tatiana en la habitación contigua y dejó a un hombre de seguridad vigilando su puerta. Al entrar en su cuarto, por primera vez en muchos días, Ania no sintió desesperación, sino algo parecido al alivio. La pesadilla llegaba a su fin. Pronto vería a Matvey. Pronto prevalecería la justicia. Se desplomó sobre la cama y cayó en un sueño pesado y sin sueños. La despertó el timbre agudo e insistente del móvil. Eran las 7 de la mañana. Número oculto, respondió con inquietud. Ania, soy Lena, llegó un susurro tembloroso, casi roto. Era Lena Kirova de la oficina notarial. Ania se incorporó. Lena, ¿qué ocurre? No hables por teléfono, siseó Lena. Puedes verme ahora mismo, sola, es muy importante. Todo depende de ello. ¿Dónde? En el parque junto a la fuente vieja. En 20 minutos, por favor, Ania, no llegues tarde. Y no se lo digas a nadie. La llamada se cortó. Un presentimiento helado atenazó a Ania. ¿Qué podía haber sucedido? Se vistió deprisa, dejó una nota a Leonid, llamada urgente. Vuelvo enseguida. Y salió del hotel. El parque matutino estaba desierto y gélido. Junto a la fuente helada, tiritando bajo un abrigo fino, estaba Lena. Su rostro ceniciento mostraba ojeras profundas. Miraba alrededor con nerviosismo. Lena, ¿qué pasó?, preguntó Ania, acercándose a toda prisa. Él está acelerando todo, soltó Lena, aferrando la mano de Ania con dedos helados. Gabriel, estuvo aquí anoche. Lo va a precipitar todo. Pasado mañana, a las 10, hará una lectura formal del testamento en la oficina notarial. ¿Qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Todos los documentos ya están en el tribunal. Es un espectáculo, dijo Lena, con pánico en la voz. Quiere hacerlo públicamente. Ha invitado a la Cámara Notarial, a figuras respetadas de la administración, a viejos amigos de tu madre. Quiere presentarlo como una victoria moral. Cumplir la voluntad de la difunta sin sombra de duda sobre su rectitud. En cuanto se lea el testamento ante ese público, iniciará la sucesión. Va a vender el piso, la dacha.
Pretende liquidar los bienes y transferir el dinero a un fideicomiso para Matt Bay, que él controlará hasta que Matt Bay cumpla 18. En 2 días, Anya, en 2 días, no tendrás nada, ni siquiera en teoría. Todo se venderá y el rastro desaparecerá. Un escalofrío glacial la paralizó. Creía tener tiempo, pero no lo tenía. No te preocupes, Lena, dijo, obligándose a sonar firme. Lo tenemos todo. Encontramos a la enfermera, confesó, y tenemos una grabación de audio en la que Gabriel presiona a mi madre. Hoy iremos a la policía. Esperaba que Lena respirara aliviada, pero en cambio su rostro adoptó una expresión aún más horrorizada. ¿A la policía? ¿A nuestra policía? Sollozó casi Lena. No entiendes. Eso no servirá. Para cuando comiencen a investigar. Para cuando soliciten el análisis de la grabación, pasarán semanas, meses, y solo tienes 2 días. Te bloquearán. El abogado de Judith presentará un testamento notarial perfecto y será el fin. La policía no irá contra un documento oficial. El notario lo confirmará. Y entonces Lena asestó el golpe final. ¿El notario? Rió con histeria. Mi jefe. Anya lleva 10 años en el bolsillo de Gabriel. Cobra de él. Ayudó personalmente a redactar ese testamento. Cerró los ojos cuando tu madre ya no estaba lúcida. Trajo a esa falsa enfermera como testigo. Incluso antedató el documento. Está hundido hasta el cuello. Nunca corroborará nada contra Gabriel. Lo respaldará hasta el final. Anya sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una trampa perfecta, hermética. La policía chocaría contra un muro de papeles oficiales. El pleito se alargaría indefinidamente y en 2 días, Gabriel celebraría una victoria pública y apabullante. Todo habría terminado. ¿Qué podemos hacer?, susurró ella. Lena la miró con desesperación, en lucha consigo misma. El miedo combatía con la conciencia, y la conciencia terminó imponiéndose. No puedo callar más, murmuró. Vi a tu madre muchas veces, te quería con todo su corazón, ya no puedo dormir. Sacó de su abrigo un fajo de documentos doblados dentro de una carpeta. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Pero cuando él vino ayer entendí que debía actuar. Le tendió los papeles. ¿Qué es esto? La contabilidad negra de mi jefe, susurró Lena. Sus libros personales. Llevo años copiando páginas, por si acaso. Aquí está todo. Sus negocios turbios. Y lo más importante, las transferencias de las empresas de Gabriel Judith a su cuenta personal, registradas como asesorías legales mes tras mes, año tras año. Prueba que está comprado. Prueba la colusión. Anya tomó el fajo. Eran fotocopias. Páginas llenas de letra apretada, fechas, sumas, nombres de empresas. Y junto a muchas anotaciones, el apellido Judith. Era dinamita. Una bomba capaz de destruir no solo este caso, sino la reputación de la oficina notarial y del propio Gabriel. Anya se quedó de pie en el parque helado con las copias en la mano. El frío cortaba los huesos, pero ella no lo sentía. Una imagen se formó en su mente. La lectura pública del testamento, los invitados, el notario comprado. No era una simple formalidad legal. Era una ejecución, la ejecución pública de sus derechos, de su nombre, de su última esperanza. Gabriel pretendía convertir esa ceremonia en la nota final de su sinfonía victoriosa, marcándola para siempre como impostora y a él como patriarca noble. Gracias, Lena, dijo suavemente mirando a su antigua compañera. Estás arriesgando mucho. Me destruirá si se entera, susurró Lena, temblando. Pero no puedo seguir así, tengo que huir. Y sin más, se alejó entre los árboles. Anya quedó sola. Miró el fajo en sus manos. Allí estaba la prueba de la conspiración. Tenía a la enfermera. Tenía la grabación. Ahora tenía la contabilidad del notario y la firma falsificada de Boris. Cada eslabón de la cadena estaba en su poder. Entonces lo comprendió. No acudiría a la policía. No todavía. No permitiría que Gabriel sepultara el asunto en una investigación interminable y comprara su salida entre abogados. No dejaría que esto se convirtiera en un tedioso proceso judicial a puerta cerrada. Él había elegido un escenario para su triunfo. Muy bien. Ella usaría ese mismo escenario para destruirlo. Convertiría su coronación en su cadalso. De regreso en el hotel, encontró a Leonid y al abogado Víctor Semyonovich, inclinados sobre un mapa de la ciudad.
claramente planificando algo. ¿Dónde estabas?, preguntó Leonid alarmado. Anya dejó en silencio el fajo de fotocopias sobre la mesa. Este es el libro del notario, dijo con voz neutra. Aquí está la prueba de los pagos procedentes de las empresas de Gabriel. Víctor arrebató las páginas y comenzó a escudriñarlas. Sus ojos recorrían las líneas a toda velocidad. Tras un minuto, se encorvó con acento agudo ligeramente incrédulo. Dios mío, Ana Borisova, esto es dinamita. Prueba la colusión. Y hay más, continuó Anya. Pasado mañana, a las 10 de la mañana, Gabriel realizará una lectura pública del testamento en la notaría. Invitó a la prensa y a personalidades respetadas. Leonid y el abogado intercambiaron una mirada y comprendieron al instante su plan. Es un riesgo enorme, Anya, advirtió Leonid con cautela. Podría contratar seguridad e impedirte entrar. No se atreverá a provocar un escándalo con tantos testigos. Eso es exactamente lo que él supone, que estoy rota, aplastada. Se presentará como el patriarca doliente y yo seré la exnuera enloquecida y vengativa. Y en ese momento atacaremos, respondió ella. Tenemos todo lo necesario para destruirlo. Los ojos de Víctor brillaron con fervor profesional. Testigos, grabación, documentos financieros. No todo, lo interrumpió Anya endureciendo la expresión. Falta el último eslabón. El más débil. Necesito a Boris. Sacó su teléfono. Sus dedos no temblaron. Buscó el número de su marido y escribió un mensaje breve y preciso. Celo de la hipoteca. Celo de la firma falsificada. Reúnete conmigo dentro de 1 hora en el Café Parque Viejo. Solo. De lo contrario, estos documentos y los informes de fraude irán directamente al investigador. Pulsó enviar. 30 segundos después llegó la respuesta. Una sola palabra. Iré. El café estaba vacío, resonante en el silencio de la madrugada. Anya eligió la mesa más apartada. Boris llegó 10 minutos después, demacrado, pálido, con los ojos hundidos y enrojecidos por el insomnio. Se sentó frente a ella sin atreverse a mirarla. ¿Qué quieres?, murmuró con voz hueca. Anya no respondió. Sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa. Luego extrajo otro. Un pequeño y antiguo aparato que había pertenecido a la enfermera. Quiero que escuches algo, dijo con calma controlada. Pulsó reproducir. Primero sonó estática, luego, la voz suave y suplicante de su madre. Aniechka, ¿dónde está mi Aniechka? Llama a Anya. Boris se estremeció como si lo hubiesen golpeado. Entonces sonó la voz áspera y venenosa de su padre. Gabriel Yudin, no vendrá. Es una ingrata. Quiso internarte en una residencia. Toma, aquí tienes un bolígrafo. Yo te ayudaré. Cuando la grabación terminó, Boris se desplomó hacia adelante, ocultando el rostro entre las manos, los hombros sacudidos por temblores. Esto no es todo, dijo Anya con serenidad. Tomó de nuevo su teléfono, abrió la galería y deslizó una foto hacia él. Era un documento. Un consentimiento notarial para hipotecar su apartamento, firmado con una burda imitación de su letra. Un análisis lo confirmará en un día. Boria alzó la vista empapada en lágrimas. Es de 5 a 8 años por fraude. Anya, perdóname. No quería esto. Estaba desesperado. Padre prometió arreglarlo todo. Arreglarlo. Su voz se endureció por primera vez. Destruyó a mi madre muerta, me arrebató a mi hijo, me dejó sin trabajo. Y así lo arregla. Soy un cobarde, un necio, susurró él. No, Boris. Eres cómplice y tienes una elección. Puedes ir a prisión. Tu padre contratará a los mejores abogados, pero la firma es prueba irrefutable. O puedes decir la verdad. En la lectura del testamento dentro de 2 días, te pondrás en pie y revelarás la deuda, la falsificación y cómo tu padre obligó a mi madre a firmar. Tienes una oportunidad de actuar correctamente, al menos una vez, por tu hijo, para que Matvey pueda perdonarte algún día. Él estalló en sollozos, convulsionado por la culpa. Lo diré todo, sollozó. Anya se levantó. Había ganado. Pero él alzó los ojos, y ella vio un terror desconocido, no a su padre ni a la cárcel, sino a sí mismo. Eso no es todo, Anya, susurró, temblando. Hay algo más. Algo que ni mi padre sabe. Ella se quedó inmóvil. Aquel día, la víspera de su muerte. Tuvo un momento de lucidez. Los sedantes se disiparon. Intentó llamarte. Yo lo vi. Estaba en la habitación. La detuve. Le quité el teléfono de la mano.
Lloraba. Me marché con el teléfono porque si te llamaba no habría herencia. Yo estaría acabado. Anya lo contempló, roto y sollozante, y no sintió nada. Su confesión final había calcinado cualquier sentimiento. No solo permitió que todo sucediera, participó activamente, arrebatando a su madre moribunda la última esperanza. Se alejó, dejándolo con sus lágrimas y su vergüenza. La batalla había terminado. Solo quedaba la sentencia. El día y medio siguiente transcurrió en un estado de concentración absoluta. Anya, Leonid y Víctor Semyonovich trabajaron como una máquina perfectamente coordinada. No durmieron, se prepararon para la guerra. El abogado trazó un plan minucioso y redactó declaraciones oficiales para la fiscalía, incluidas las declaraciones juradas de la enfermera, certificadas por otro notario de confianza. Duplicó el libro de Elena y solicitó una auditoría financiera urgente de la empresa. Leonid, usando sus contactos, aseguró que una unidad de delitos económicos aguardara fuera de la notaría el día de la lectura del testamento, agentes experimentados, fuera del alcance de Gabriel, preparados para actuar al primer indicio. Anya ensayó su papel sin memorizar palabras, sino un estado de espíritu. No sería víctima, sino acusadora, no quebrada, sino el anuncio viviente de una justicia inevitable. La mañana de la lectura vistió un sencillo y sobrio vestido negro, el mismo del funeral. Ya no era luto sino armadura. Leonid permaneció a su lado, firme como una roca. ¿Estás lista?, preguntó al salir del hotel. Nací para este día, respondió ella. La notaría hervía como un panal perturbado. La sala estaba abarrotada. Rostros conocidos del funeral la miraban con compasión y juicio. Hombres plateados en trajes caros, socios de Gabriel, amistades de su madre. Jóvenes conocidos que ahora sentían con simpatía hacia él. Funcionarios, incluso periodistas convocados para presenciar una supuesta muestra de nobleza histórica. A la cabecera de la mesa, Gabriel Yudin, imponente en un traje impecable, irradiaba autoridad doliente. A su derecha, su abogado pulido; a su izquierda, Boris, pálido con la mirada perdida. Cerca, sentado aparte, Matvey, su hijo, con un traje demasiado grande y una pajarita. Asustado, la mano pesada de Gabriel sobre su hombro, como si proclamara: «He aquí al heredero de la dinastía, protegido por mí». La escena era tan grotesca y cínica que a Anya se le escapó un jadeo. Había convertido a su hijo en escudo humano, pieza central de su performance. El notario, un hombre robusto de mirada nerviosa, se afanaba en colocar documentos y servir agua, lanzando miradas serviles a Gabriel mientras vigilaba la puerta. Gabriel se puso de pie. El silencio cayó sobre la sala. «Queridos amigos, estimados colegas», comenzó, su voz firme y autoritaria. «Nos hemos reunido hoy en una ocasión triste pero necesaria, para ejecutar la última voluntad de la extraordinaria María Stepanovna Kalugina. Es mi deber familiar, mi deber humano, honrar su memoria». Hizo una pausa, recorriendo la sala con una mirada solemne. María Stepanovna fue una mujer sabia. Antes de dejarnos, tomó una decisión clara y única: legar todo lo que poseía a su único descendiente, su amado nieto Matvey. Apoyó su hombro contra el niño. Matvey se estremeció. «Me confió como su abuelo la tutela de esa herencia hasta que alcance la mayoría de edad. Les juro a todos ustedes que cumpliré este sagrado deber con honor». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Las mujeres se secaban las lágrimas con pañuelos. Gabriel asintió al notario. «Solicito que se lea el documento en voz alta, para que nadie dude la legalidad y justicia de lo que sigue». El notario aclaró su garganta, tomó la hoja con relieve y comenzó a leer solemnemente el testamento: «Lugar, fecha, yo, Kalugina María Stepanovna, en pleno uso de mis facultades y memoria». En ese preciso instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Anya apareció en el umbral, acompañada de Leonid y Víctor Semyonovich. Las cabezas se volvieron, los rostros reflejaron asombro, que rápidamente se tornó en desaprobación. La ceja de Gabriel se frunció, y una mueca de disgusto contrajo su rostro. «¿Qué hace ella aquí?», siseó a su abogado. «Seguridad, saquen a esa mujer. No tiene derecho a estar presente». Dos guardias en la entrada se dirigieron hacia Anya.
Pero ella no retrocedió. Avanzó y habló con voz alta y clara para que todos escucharan. Estoy presente como víctima en un caso penal. La palabra penal resonó como un disparo. Los guardias se detuvieron. Un silencio sobrecogedor cayó sobre la sala. Gabriel se sonrojó. ¿Qué tonterías estás diciendo? Estás histérica. Llévensela de inmediato, gritó. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que nadie reaccionara, Anya sacó el antiguo teléfono de botones de su bolso y presionó play. Sobre el pesado silencio que llenaba el hall, comenzó a escucharse una voz débil. El ruego ronco de su madre. Aniechka, ¿dónde está mi Aniechka? Llama a Anya. Seguido de la voz cortante y nauseabundamente servicial de Gabriel Yudin. Anya no vendrá. Es ingrata. Quiso internarte en una residencia. Aquí, firma. Te ayudaré. La grabación se detuvo. Los presentes quedaron como fulminados por un rayo. Las mujeres se cubrieron la boca. Los hombres miraban a Gabriel con asombro que pronto se tornó en repulsión. Esto es un montaje. Una falsificación. Chilló Gabriel, quebrando su voz. No está falsificado, dijo una voz pequeña y temblorosa desde la puerta. La enfermera Tatiana Petrova, empujada hacia adelante por Víctor Semenovich, entró en la sala. Pálida como la muerte, aún así miró a Gabriel a los ojos. Esa grabación proviene de mi teléfono, afirmó, y la fuerza templó su voz. Trabajé como cuidadora de María Stepanovna. Gabriel Petrovich Yudin me contrató y ordenó administrarle potentes sedantes para dejarla incoherente. Él dictó lo que debía decir y guió su mano al firmar el testamento. Está mintiendo. La sobornaron. Chilló Gabriel. En ese momento, otra figura se levantó de la mesa del notario. Lena Kirova. Caminó hacia los invitados más respetados y depositó un montón de fotocopias frente a ellos. Estos son extractos del libro contable privado de mi jefe, anunció en voz alta. Registran transferencias mensuales de las empresas del señor Yudin a su cuenta personal, etiquetadas como consultas legales, incluyendo pagos relacionados con la redacción retroactiva de este testamento. La comprensión se apoderó de la sala. El notario saltó de su asiento y trató de huir, pero Leonid, sólido como un pilar, bloqueó su paso. No vas a ninguna parte, dijo con calma. Mentiras, gritó Gabriel, su voz desmoronándose en histeria mientras su dignidad huía. Buscó frenéticamente un último refugio y se volvió hacia su hijo. Boris, diles que ella miente. Diles que tu esposa es un fraude, suplicó. Todas las miradas se dirigieron a Boris. Se levantó lentamente, pálido como la cera. Miró a su padre, a la máscara de furia contorsionada, luego a Anya. En sus ojos no había odio ni súplica, solo una expectación serena. Habló en voz baja, pero en el silencio absoluto cada palabra resonó. Es verdad, dijo. Todo lo que Anya ha dicho es cierto. Un murmullo, un suspiro colectivo, recorrió la sala. Perdí una gran suma, continuó Boris, mirando al suelo. Hipotequé nuestro apartamento sin que Ana lo supiera. Falsifiqué su firma. Mi padre se enteró. Este testamento era su plan para cubrir todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Luego, con voz quebrada por la vergüenza y el dolor, añadió, y una cosa más. Cuando madre intentó llamarte por última vez, la enfermera no estaba. Fui yo. Le quité el teléfono de la mano. Gabriel emitió un sonido gutural, casi bestial. La máscara de nobleza y dolor desapareció, revelando el rostro de un monstruo, traidor. Rugió, arrojando una silla mientras se lanzaba hacia su hijo intentando agarrarlo del cuello. Pero nunca lo alcanzó. En ese momento, las puertas de la oficina se abrieron nuevamente y 4 hombres de civil entraron rápidamente. Todos permanezcan donde están. Policía, ordenó el mayor, con voz firme y autoritaria. Rodearon la mesa. 2 se dirigieron hacia Gabriel, que quedó congelado con los brazos extendidos hacia su hijo, y le torcieron los brazos detrás de la espalda. Un tercero se acercó al lloroso Boris, mientras el cuarto sujetaba al notario, aún bloqueado por Leonid. Hicieron clic las esposas. Gabriel Petrovich Yudin queda arrestado bajo sospecha de fraude a gran escala, intimidación de testigos y detención ilegal, declaró el investigador. Se dirigió al notario, ahora detenido como cómplice, y señaló a Boris. Lo acompañará para prestar declaración. Todo sucedió en menos de 2 minutos. Los presentes permanecieron en silencio atónito, con la boca abierta.
incapaces de comprender la realidad frente a ellos. El imperio de Gabriel Yudin, construido sobre mentiras y reputación, se había desplomado ante sus ojos. Anya no miró a nadie. Su mirada estaba fija únicamente en su hijo. Matvey estaba sentado, con los ojos desorbitados de miedo, observando a su padre y abuelo llorando y esposados. Anya se arrodilló ante él. «Mamá», susurró. «Estoy aquí», mi amor, dijo, su compostura derritiéndose mientras su armadura finalmente se deshacía. Lo abrazó con fuerza inhalando el aroma de su cabello. «Estoy aquí. Ahora todo estará bien». Tomó su pequeña mano, se puso de pie y giró la espalda a los restos de su vida pasada. El esposo llorando maldiciendo a su padre, los invitados atónitos, los escombros de las mentiras. Miró a Leonid y por primera vez en toda esta prueba, él le dio una cálida sonrisa paternal. Sin mirar atrás, condujo a su hijo hacia la salida. Pasando junto a la policía, los espectadores atónitos, los vestigios del engaño ajeno. Salió de la oficina sofocante al aire frío y helado, hacia una nueva vida, libre, junto a su hijo y su padre. Así terminó la historia. Un relato de traición desgarradora, pero también de una resiliencia extraordinaria. Se trataba de una persona que, arrojada al lodo y despojada de todo, encontró la fuerza no solo para levantarse sino para luchar, reclamando tanto su nombre como a su hijo. Queridos oyentes, ¿qué opinan ustedes? ¿Actuó Anya correctamente? ¿Valió la pena perseverar hasta el final, utilizando todos los medios a su alcance para desenmascarar a sus verdugos? ¿O habría existido un camino más pacífico? Gabriel y Boris recibieron su merecido, pero sus acciones dejaron cicatrices imborrables en el corazón del joven Matvey. ¿Ustedes qué habrían hecho en el lugar de Anya? Nos interesa conocer sus pensamientos. ¿Qué momentos de este drama les impactaron con mayor intensidad? ¿Cómo se sintieron cuando Anya cayó al suelo durante el funeral de su madre o al escuchar la voz de Gabriel en la grabación? Si tienen preguntas o curiosidad sobre lo que podría suceder con estos personajes a continuación, compartan sus opiniones en los comentarios. Sus reflexiones y apoyo significan mucho para nosotros. Si esta historia les conmovió, por favor denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán las nuevas y igualmente cautivadoras historias que estamos preparando. Cuídense ustedes y a sus seres queridos, y que su vida esté colmada de la menor traición posible y de tanto amor y justicia como puedan encontrar. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para descubrir nuestras demás historias más fascinantes.